ustedes que nos apoyan y que están viniendo hasta este lugar, que ese riesgo que existe. Gracias a Dios, hermanos, por su fidelidad, su bondad, pero gracias a nuestro Dios que es el que permite que estemos aquí. Y hoy, hermanos, vamos a tomar un estudio que es importante que atendamos a la brevedad. Nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios y Salvador siempre quiso alertar sobre su regreso a la tierra para todos los que le sirven de una manera genuina, y por medio de parábolas enseñaba a sus discípulos al respecto. Ustedes acaban de leer conmigo esta parábola, hermanos, que se le conoce como la parábola de las 10 vírgenes. Nos enseña que en estas 10 vírgenes hay 5 que eran prudentes y 5 que son insensatas. Y mis amados hermanos, pues tantas veces habremos escuchado y leído esta parábola, hemos tenido estudios acerca de esta parábola, pero créanme, mis hermanos, que nunca estuvo tan cerca su cumplimiento como ahora. Hoy desconozco si hay siervos del Señor que se ocupan de hablar de la venida del Señor y que se ocupan en levantar y avisar a su iglesia, pero créanme que se empieza a escuchar la voz de los atalayas que anuncian que el esposo viene, que el regreso de Cristo por su iglesia es inminente, y los que no hagan caso al anuncio y que no estén listos y preparados para las bodas van a quedar fuera. Pues Dios no conoce a aquellos que no escuchan su voz y que no obedecen su llamado. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, nos dice algo muy, pero muy importante. La Biblia, siempre que habla de voz en el contexto divino, bueno, hermanos, pues tenemos que ir exclusivamente a este pasaje para entender quién es el que está hablando. Si tú tienes una Biblia de las que traen las letras en rojo de cuando habla el Señor Jesús, es importante que lo entiendas y que está repuntado en rojo para que todavía aún le pongas más atención. Dice el versículo 27 de Juan 10: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que eso es, hermanos, una evidencia de los que escuchan la voz de Dios. Él nos conoce y nosotros le seguimos. Nosotros, para poder entender esta parábola, porque está hablando, hermanos, de un acontecimiento de unas bodas, y narrar cómo era una boda, un matrimonio en tiempos de Jesucristo, nos llevaría prácticamente la mitad de la predicación. Pero tenemos que tener en cuenta que nuestro Señor Jesús es judío, y todo lo que enseña está en un contexto judío, conforme a costumbres y usanzas judías que nosotros tenemos que entender para poder encontrar la aplicación correcta, porque nosotros no somos judíos. Amén. Pero nosotros tenemos que entender en su contexto correcto las usanzas de nuestro Señor Jesucristo en aquellos tiempos, porque así como fue antes, así también va a ser ahora, pero aplicación correcta para la iglesia en estos días. Y para poder entender, tenemos que conocer la tipología que compone una boda judía, y todos los componentes que vamos a ver a continuación nos van a enseñar en el contexto correcto cómo hoy nosotros podemos encontrar una aplicación para vivir de una manera cristiana, pero de una manera correcta, sin violar lo que la Biblia nos está mostrando en esta parábola. Narrar una boda judía llevaría mucho tiempo, así que solamente, hermanos, les voy a mostrar algunas cosas
para que tengamos un contexto, una idea hacia dónde vamos. Y la mayoría de los que estamos casados más o menos entendemos pues las partes, ¿verdad? Sabemos que para una boda judía se componía de 3 áreas o de 3 partes, que era el desposamiento. Aquí en esta cultura occidental se le conoce como el noviazgo. Y cabe repuntar que en la Biblia jamás aparece la palabra noviazgo, sino que aparece la palabra desposamiento. Y no entender ese contexto es lo que hoy precisamente todo el mundo no está casado, porque nunca entendieron el desposamiento. Hoy muchos que solamente viven en unión libre nunca han entendido esta situación. Nunca han entendido lo que significa en la Biblia el desposamiento. Explicarlo también llevaría muy buen tiempo, pero vamos a tratar de resumirlo. Así que el noviazgo, como se le conoce aquí, hermanos, es un desposamiento más o menos similar, solamente que sin vivir juntos, ¿no? Y hay algunos que viven juntos, tienen hijos y aún están en esta etapa del desposamiento, viviendo en un pecado permanente de fornicación. Por eso es importante que entendamos esas cosas. Luego viene el compromiso. El compromiso, hermanos, pues sabemos que es cuando aquí se acostumbra que los papás del novio van a pedir la mano de la novia, ¿verdad? Los que todavía alcanzaron esta bonita tradición, bueno, pues sabrán a qué me refiero, pero en la antigüedad, hermanos, no era tan diferente, solamente que el novio iba a hablar con el papá de la novia y tenía que llevar una dote para poder solicitar la mano de la hija y, por supuesto, hermanos, no se iba a vivir con él, sino que el novio en ese ínter, cuando ya fijaban el compromiso, pues el novio se encargaba de tener un hogar, tener el sustento, lo necesario para tener un matrimonio bien. Y hoy pues es todo lo contrario, ¿verdad? Y ese es el problema que hoy en día está viviendo la juventud, principalmente. Y después ya viene la boda, la tan ansiada boda, que aquí es, hermanos, donde se compone el estudio, porque en la boda hay varias situaciones, costumbres que se hacían para celebrar una boda. Primeramente, hermanos, pues para que se pudiera llevar a cabo la boda, bueno, hermanos, pues primero en el camino se hacía invitación a todas las personas cercanas, como hoy lo hacen en día, pero en aquellos tiempos también se hacían invitaciones a muchas personas que no eran parte de la familia, que eran parte del pueblo, y había muchos componentes. Por ejemplo, hermanos, pues en la novia, hoy aquí, hermanos, se usa que cuando están en el templo, el novio espera a la novia. Amén. Bueno, en tiempos de Jesús era al revés. La novia debía esperar al novio. Y la novia era la que iba en el camino, acompañada de varias personas que iban a celebrar la boda, y iban al banquete y tomaban consigo antorchas en el camino para, como quien dice, llevar a la novia hasta el altar. Totalmente lo opuesto a lo que se hace aquí en Occidente. Y eso es lo que estamos viendo, y eso es lo que habla de las 10 vírgenes, porque eran 10, hoy le pueden llamar damas de honor, que es lo que aquí se acostumbra, pero allá, mis amados hermanos, eran 10 vírgenes literales, así como lo oyes, literales, que acompañaban a la novia hacia el altar. Después de ahí, hermanos, bueno, pues se celebraba la ceremonia, hacían la fiesta, el banquete, y era el momento de que el novio y la novia, ya como una sola carne, como esposos, iban al aposento nupcial. Y cosas incómodas, porque la novia era su momento, ¿verdad?, donde en el hecho nupcial tenía que demostrar que era virgen. Y el novio tenía que sacar la evidencia a la familia. ¿Se imaginan qué cosas tan incómodas? Pero así era la usanza, era la costumbre. Y si no existía garantía de virginidad,
el esposo la podía dar carta de divorcio, la podía repudiar. Y era así, hermanos, la usanza. Era así de exigente. En Occidente, hermanos, pues creo que eso ya no tiene ninguna validez, porque no se la quieren dar. Y es algo que nuestros jóvenes, nuestra juventud tiene que tener muy en cuenta, porque es importante. No es el tema hoy en día, pero solamente quise resumirles un poquito de lo que conlleva toda una boda judía. Ahora, en estas cosas, en este estudio que vamos a ver, hermanos, los que componen la parábola, y vamos a ver qué tipología o qué representan hoy en día para que nosotros tomemos lo que nos corresponde y lo podamos aplicar de una manera correcta a nuestra vida. Vamos a ver unas 5 cositas de los personajes o participantes principales de esta parábola para poder darle lugar a la enseñanza de lleno y aprovechemos bien el tiempo. ¿Amén? Les voy a invitar a que cierren sus ojos para hacer una oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de ver nuevamente nuestros rostros y poder adentrarnos en tu palabra, Señor, para encontrar tu voluntad en ella, y que de esta manera, Señor, nosotros vivamos para glorificarte y adorarte en una vida de testimonio. Señor mi Dios, en estos momentos te suplico que tomes el control de mi boca, de tu siervo, y que me permita, Señor, ilustrar de una manera sencilla esta parábola a los oyentes, a este tu pueblo, Señor, que hoy ha venido ante ti. Y te pido, mi Dios, que nos bendigas y que lo que aprendamos de esta parábola, Señor, la pongamos en práctica a la brevedad, porque es algo que urge, mi Señor, que ya lo estemos poniendo en práctica. Señor, mi Dios, te doy las gracias y te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el título, hermanos, de esta enseñanza tiene que ver directamente con una de las cosas que es muy importante en aquellos tiempos, como eran las lámparas. Como se darán cuenta, hermanos, en aquellos tiempos, y sabrán, no existía la luz eléctrica. Estamos hablando de prácticamente 2000 años. No existía la luz eléctrica, y la manera de alumbrarse era a través de vasijas con una pequeña mecha, y de combustible utilizaban el aceite. Y eso tiene una tipología espiritual para que nosotros aprendamos lo que nos corresponde y sepamos qué es lo que tenemos que hacer conforme a esta enseñanza. Porque quiero decirles, hermanos, que el Evangelio de Mateo está escrito en un contexto judío. Y levante la mano de quién es judío. Ninguno, ¿verdad? Entonces tenemos que entender o extraer la aplicación correcta para no tergiversar las Sagradas Escrituras y practicar o hacer algo que no nos corresponde por no ser judíos. Amén. Muy bien. Ahora, esto que vamos a ver, hermanos, tiene que ver precisamente con los personajes principales, pero sobre todo con un artilugio que era de extrema necesidad en aquellos tiempos. Venía la novia, hermanos, en la noche. Caminos accidentados, como se podrán imaginar en aquellos tiempos. No había pavimento, no había nada que alumbrara, no había postes, no había nada. Solamente se alumbraban a través de lámparas que llevaban las vírgenes o los que los acompañaban para alumbrar el camino a la novia para llegar con el novio. Amén. Así que el artilugio principal que vamos a ver es precisamente la lámpara, pero vamos a ver los demás componentes. Y el tema de hoy, hermanos, se llama ¿cómo está tu lámpara? Ya vimos los 3 componentes de una boda judía. Ahora vamos a ver los participantes para ver quiénes son y qué es lo que nosotros podemos aprender de ello. Muy bien, como número 1, está hablando del esposo. Bueno, hermanos, les voy a resumir todo. El esposo, obviamente, entendemos que se trata del Señor Jesús. Amén. La novia es la iglesia. La iglesia de hoy en día. Tendría que dar muchos pasajes para evidenciarlo, pero te lo voy a resumir porque yo sé que tú ya lo sabes. Amén. Y los que no lo saben, bueno, al final del servicio estoy a sus órdenes. Número 3, las vírgenes. Las vírgenes hoy tipifican a los creyentes. 5 prudentes, 5 insensatos. Número 4, la vasija.
La vasija, hermanos, es el cuerpo físico, tu cuerpo físico, tu propio cuerpo. El aceite, el Espíritu Santo. Es tipo del Espíritu Santo que sirve para ungir y para sanar también. La lámpara es el cuerpo con el Espíritu Santo. Juntos es lo que hacen la lámpara. Porque una lámpara sin aceite no puede arder, no puede encenderse, no puede dar luz. Amén. Así como un creyente sin el Espíritu Santo no puede dar luz. Amén. Así que estas cosas, hermanos, son los que componen la parábola, pero también hay otras circunstancias que tenemos que entender. Y lo principal, hermanos, es las vírgenes que representan a los creyentes, o sea, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, hermanos, de manera individual. De manera individual. Los 5 prudentes, hermanos, son cristianos activos y fieles. Es obvio y evidente. Y los 5 insensatos o 5 insensatas en este caso son los creyentes que aún tienen y mantienen y aman su amistad con el mundo y que no se están guardando sin mancha para el regreso del novio. Y aunque algunos de estos tienen sus mismos gustos de antes y le siguen sirviendo a Dios a su manera y a su parecer. O sea, hermanos, son personas que en realidad no han dejado su vieja naturaleza. Y de aquí, hermanos, la importancia del bautismo. En el bautismo, hermanos, la doctrina nos enseña que mueres a tu vieja naturaleza en semejanza cuando lo sumergimos en agua. Ahí, hermanos, estás declarando delante de Dios y de la iglesia como testigos que aceptas hacer morir tu vieja naturaleza. Tu vieja naturaleza pecaminosa, mentirosa, chismosa, mal hablada, fornicaria, adúltera y todo lo que pues ya sabemos. Y dice el Señor que todos los que vienen a Él no les echa fuera. Pero es necesario que hagan morir su vieja naturaleza. Y si no lo han hecho, bueno, hermanos, pues vamos a empezar a identificar en estos dos tipos de creyentes. Ahora, habla de una tardanza. Dice que estas vírgenes, y habla de las 10, aquí no está hablando solamente de las insensatas, está hablando de las 10, o sea, tantos cristianos activos como cristianos no activos. Habla de una tardanza. ¿Y qué significa la tardanza o qué tipología tiene? Bueno, hermanos, la tardanza, aunque no lo quieras ver, no lo quieras creer, significa algo muy, muy bueno, porque el Señor todo el tiempo es bueno. La tardanza, hermanos, del esposo significa la misericordia de Dios, porque Él está esperando que se arrepientan de verdad, porque Él no quiere que ninguno perezca, y por eso tarda en llegar. No crees que tarda porque ya se le olvidó o porque no va a venir, o como dice la carta de Pedro, que algunos lo tienen por tardanza. No, hermanos, Él va a venir, solamente que te está dando un poquito de tiempo para que arregles tus vestidos. Y si te encuentras en esta condición de virgen insensata, empiezas a llenar tu lámpara de aceite. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Y habla de un clamor. ¿Qué significa el clamor? Bueno, hermanos, el clamor significa angustia, juicio de Dios. Y hoy en día, al estar viviendo esta pandemia y todas las circunstancias adversas que tenemos pues en nuestra ciudad, ¿verdad? Con la violencia desmedida, con la gente mala, con el virus y con toda la economía que se está yendo a bancarrota, hermanos, solamente es principio de dolores. Y la Biblia nos dice, hermanos, que se va a escuchar un clamor a medianoche. ¿Y cuál es ese clamor? Bueno, hermanos, que el Señor viene ya. Ese es el clamor al que debes estar muy atento. El Señor viene pronto. No sé qué tanto lo creas. Si tú crees que aún tienes tiempo, hermano, bueno, pues estás en un serio problema. Y de hecho, hermano, pues creo que perteneces a este selecto grupo, el cual siento y creo yo que no te gustaría pertenecer.
La medianoche, hermanos, es un tiempo de cumplimiento. Nos enseña y nos muestra que es el reloj profético de la Biblia. Es el tiempo de angustia. Hoy, hermanos, el mundo lleva un reloj profético, donde ellos decían que conforme a los tiempos transcurridos, a los años transcurridos y a las catástrofes ocurridas, estamos a punto de llegar a la medianoche. Y ellos decían, hermanos, porque no tiene validez en la Biblia, ¿verdad?, que le quedan 2 minutos a este mundo para llegar a la medianoche, según ellos. Y hasta eso, con la reciente pandemia y todo lo que se espera, le han restado 30 segundos, aún más a ese reloj profético. Pero ese reloj profético no es al que nosotros debemos de estar atentos. Al reloj profético que nosotros tenemos que estar atentos es al que marca la Biblia. Y se los enseñé, hermanos, hace domingos, cuando hablábamos de Mateo 24, donde están las señales cumpliéndose. Y de las últimas señales, hermanos, es que, hermanos, la última señal está en Mateo 24, versículo 14. Y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si tú crees que todavía apenas estábamos en los versículos 7 y 8, hermanos, ya no. Tal vez los tuvimos unos años atrás. Pero hoy en día, hermanos, estamos aquí porque hoy en día, conforme a la tecnología, hoy en día no nos guardan, nos piden no salir, nos piden estar encerrados en casa. Amén. Entonces, ¿cómo vas a llevar el evangelio? Prácticamente es imposible, pero a través de estas tecnologías, de la red que hoy todos gozamos y que en unos tiempos atrás decíamos: no, hermano, pues la tecnología es cosa del diablo, los celulares son cosa del diablo y todas estas cosas, hermanos. Hoy es gracias a esa tecnología, a las redes globales, a las redes sociales, que es la manera en que nosotros podemos llevar el evangelio a todo el mundo. Amén. Y les compartí, hermanos, que la hermana Miriam, mi esposa y yo, pues tuvimos la bendición de entrar a este seminario global, donde, hermanos, los expositores estaban repartidos en los 4 continentes del mundo. ¿Cuándo era posible presencialmente ir hasta África a recibir una predicación de un hermano cristiano allá? Pero gracias a las redes sociales, hoy en día se puede, hermanos, predicar el evangelio. Y entonces, hermanos, ¿qué estamos viendo en Mateo 24, versículo 14? Precisamente eso. Todos los pastores reunidos en una sala virtual a través de una plataforma de los 4 continentes, 255 pastores de todo el mundo, de 43 países diferentes. No era posible. Hoy, hermanos, estamos viendo las señales. Así que este clamor, hermanos, este reloj profético es al que nosotros tenemos que estar atentos. Y resumiendo un poco, hermanos, lo importante es que las 10 vírgenes que tipifican los creyentes tomaron sus lámparas y todas salieron a recibir al esposo. Pero también dice la Biblia que todas cabecieron, todas se durmieron, pero no todas tomaron aceite de reserva en sus vasijas. Y la pregunta obligada para que despiertes y dejes de cabecear: ¿de cuál eres? Porque hay algunos en la iglesia que literalmente cabecean, ¿verdad? Pero no está hablando de ellos, de los que se duermen en la iglesia. Obviamente tienes que entender que es parte, ¿verdad? Pero está hablando, hermanos, de este cabeceo, de este durmiendo, de las personas que están dejando las cosas y no dándole la mayor importancia a las cosas de Dios. A la medianoche, hermanos, se oyó un clamor. ¿Cuál es ese clamor? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Todas se levantaron y arreglaron sus lámparas, pero triste sorpresa: a las 5 insensatas se les había acabado el aceite de sus lámparas.
Y ahora que tú entiendes que tú eres esa vasija y que la lámpara es el Espíritu Santo, perdón, el aceite es el Espíritu Santo, pero que la vasija y el aceite componen la lámpara y que tú eres parte de este grupo, quiero decirte, hermanos, y hacerte una pregunta que espero que al final de este servicio tengas la respuesta y hagas lo pertinente al respecto. ¿Cómo está tu lámpara, hermano o hermana? ¿Cómo está? Yo sé que muchos dirán, pues yo creo que estoy bien. Algunos dirán, pues más honestos, no, pues yo la verdad no estoy bien. Y algunos dirán, ni siquiera sé de qué me estás hablando. Bueno, precisamente a eso venimos, ¿verdad? A obtener entendimiento a través de la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir, mis amados hermanos, que la salvación es individual, jóvenes y adultos y ancianos. Muchos niños, muchos jóvenes creen que porque mamá y papá son cristianos fieles, ellos también lo son. Pues no, mi hermano, la salvación es individual. Muchas hermanas creen que porque el esposo es cristiano recibió a Cristo, y como la Biblia dice, ¿verdad?, que somos una carne, pues yo también alcanzo salvación. No, mi hermana, tú también tienes que recibir personalmente a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y viceversa, ¿verdad? Hay quienes creen que porque la esposa y el esposo está totalmente perdido, y todavía siguen dejándolo y siguen pensándolo como si tuvieran mucho tiempo. Ezequiel capítulo 18 versículo 4 dice, ¿qué dice? Que el alma que pecare, esa morirá. Así que eso es importante que lo entiendas. Por eso la importancia de tener aceite en nuestras lámparas, en nuestros cuerpos físicos, llenarlo del aceite del Espíritu Santo. Y vamos a ver la lámpara en tres maneras distintas. Vamos a ver la lámpara, hermanos, hoy en día, que ya sabes qué significa, nos representa a nosotros. Y hay tres maneras en que nos podemos encontrar hoy en día. Te voy a dar algunas características y es necesario que seas honesto, porque de cualquier manera, mi amado hermano, el que escudriña los corazones es el Señor. Amén. Y al que le vas a dar cuentas es a Él. El que va a sufrir las consecuencias eres tú, si no atiendes a esta situación. Muy bien. Vamos a ver tres maneras o tres formas de una lámpara. Vamos a ver la peor de todos primero, que es la lámpara vacía. Vamos a dar algunas características para saber si te encuentras en estas circunstancias, hermanos, porque hay un peligro constante. La lámpara vacía representa y significa que está totalmente apagada y que no puede iluminar a nadie y a nada, y que por muy fina o muy importante o de mucho renombre que sea la lámpara, de nada sirve en este mundo. El Señor dijo en el Evangelio de Mateo también: vosotros sois la luz del mundo, y una luz no se puede esconder. No se pone debajo de la cama, no se pone debajo del almud, sino que se pone ¿dónde, hermanos? En el centro, hasta arriba, para que alumbre a todos. Si esta lámpara está vacía del aceite, por supuesto que no puede arder, porque el aceite es el combustible para dar luz. Amén. Amén. Esta lámpara vacía, válgame la redundancia, está vacía porque no tiene aceite. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, te puede dar una señal del por qué está apagada tu lámpara. Dice la Biblia, simple y sencillamente, en Primera de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, no apaguéis el Espíritu. El Espíritu, hermanos, de Dios se puede apagar. ¿Y cómo se apaga el Espíritu, hermanos? Bueno, tiene que ver, y aquí atención por favor, con no obedecer su voz o su guía.
ante situaciones, hermanos, cotidianas. Hoy estás aquí y yo les digo, abran su Biblia, la abres. Vamos a cantar, cantas, bueno, algunos. Les digo, levántense, lo hacen. Les digo, siéntense, se sientan. ¿Estamos obedeciendo, pastor? Bueno, hermano, no me refiero a eso. Me refiero allá afuera. Allá afuera, hermanos, es donde hay evidencia de quien sí y quien no tiene aceite. Porque estoy hablando, hermanos, de voz del Espíritu Santo que te mueve a hacer cosas cotidianas donde se glorifique a Dios. Quizás el Espíritu Santo, hermanos, esté poniéndote en tu vida la carga de orar por alguien y simplemente lo ignoras porque dices, a mí qué me importa. Simplemente, hermanos, con situaciones como que una persona tiene necesidad y cierras tu corazón ante su necesidad porque solamente piensas en lo tuyo. Y en esta pandemia, hermanos, hemos tenido infinidad de oportunidades de poner en práctica estas cosas. Y si somos honestos, hermanos, te aseguro y te garantizo que sí lo tuviste, la oportunidad de servir a alguien, pero cerraste tu corazón. Bueno, hermanos, lo cual significa que tal vez tu lámpara está vacía. Y es muy triste. Tal vez también mi amado hermano no tiene aceite porque la vasija tiene fisuras en su perímetro o en su pared, donde se está yendo, hermanos, todo el aceite. ¿Y qué tipifican estas fisuras en la vasija? Pues por dónde empieza, ¿verdad, hermanos? Amargura, rencor, odio, celos, ira, gritería, maledicencia, robos. Efesios 4:30, por favor. Porque aquí, hermanos, es donde está una lista precisamente de eso que les estoy diciendo. Efesios 4, versículo 30. Y fíjense, hermanos, aquí lo presenta de otra manera también. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios lo puedes apagar y también lo puedes contristar, aunque son dos cosas diferentes. Ahorita el tema es apagar el Espíritu, pero vean lo que sigue, con qué es lo que se contrista al Espíritu Santo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que, hermanos, la lista es larga y posiblemente tu lámpara esté apagada porque esas fisuras que tienes en tu vasija representan todos estos pecados, toda esta situación. Solo es cuestión de ser honestos, vernos en el espejo y ver por dónde se me está escapando el aceite a través de estas fisuras. Y cuando habla, hermanos, toda malicia, bueno, hermano, pues tienes que entender que habla de todo lo que es malo. ¿Y cómo voy a saberlo, pastor? Bueno, mi hermano, pues, estoy dando una lista y por eso hay que leer la Biblia, ¿verdad? Hay que leer la Biblia. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, cuando a una persona se le está escapando el aceite? Que dice, yo creo mucho en Dios, yo creo mucho en Jesús y tengo mucha fe. Pero la evidencia de tener fe, hermano, no es que creas mucho en Jesús, no es que creas mucho en Dios, sino como dice Santiago, tú tienes fe, muéstrame por tus obras, yo te mostraré mis obras por mi fe. Y estas obras, hermanos, pues está hablando de hacer la obra de Dios en general y de lo que el Espíritu te manda a través de esa voz que tú entiendes de hacer. Pero si en tu vida hay gritería, maledicencia, mentira, amargura, enojo, ira, hermanos, tu lámpara está vacía, mi hermano. Se escapó por ahí el aceite. Job, capítulo 18, versículo 6 dice, la luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. A los que viven en esta condición. Una lámpara sin aceite
o apagada, hermanos, significa muchas cosas, como ya lo pudiste ver. Proverbios 13, versículo 9 dice: la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. ¿Y quién es un impío? Pues una persona que no acepta la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y posiblemente, hermanos, hasta estén sentados en las iglesias y siguen siendo impíos. Pero creo mucho en Jesús, creo mucho en Dios. Mientras no profeses que Jesús es tu Señor y tu Salvador, mantienes en la calidad de un impío. Y tu lámpara se va a apagar. Porque para empezar, nunca has tenido el Espíritu Santo. Por lo cual, nunca has tenido aceite en tu vasija. Así de simple y de sencillo. Proverbios 20:20 dice una característica de lo cual apaga la lámpara a los hijos. Atención, jóvenes. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Mucho cuidado, hijos. No, Dios me libre, yo jamás he maldecido a mi padre y a mi madre. Bueno, mi amado joven, hay muchas maneras de maldecir al padre y no precisamente entra la palabra maldecir. Simplemente basta con insultarlos, no obedecerlos, no amarles. Mucho cuidado, jóvenes, mucho cuidado. Y ahora entiendes por qué tus hijos están como están, ¿verdad? Cuánto dolor te causan, cuántos problemas te causan. Posiblemente se encuentran en esta categoría, papá y mamá. Necesitas orar mucho, mucho por tu hijo y tu hija. Pero para eso necesitas llenar tu lámpara tú primero. Y serles de testimonio. Hay veces que los papás son los principales obstáculos de que los hijos sigan a Dios. Y eso sí es algo tristísimo. Ahora vamos a ver la otra lámpara. Una lámpara con poco aceite. Juan 6:66. Vaya, qué pasaje, hermanos. Qué pasaje, pero me llama más la atención el fatídico número, ¿verdad? Ahora quiero recordar que la Biblia en su original no se inventó, no se escribió con capítulos y versículos, ¿verdad? Pero sí cabe mencionar la particularidad que encierra este número 666. Y fíjense lo que dice Juan 6:66. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Una lámpara con poco aceite. Cuando la lámpara tiene poco aceite, mi amado hermano, hermana, está próximo a apagarse. Mucho cuidado, mucho cuidado. Aunque la confianza que tenemos es que lo poco en las manos de Dios rinde mucho, amén. Pero hay que tener cuidado. Si aún mantienes y tienes tu temor de Dios en tu vida, aún tienes esperanza. Pero te invito y te animo a que a lo más posible, a la brevedad, trates de recargar tu lámpara, hermano, hermana, y selles esas fisuras, porque el riesgo está latente. Ahora, ¿cómo se recarga? Bueno, mis amados hermanos, ¿cómo recargar si tienes poco aceite? Ya creo que lo sabes. Orando, ayunando, leyendo tu Biblia, asistiendo a todos los cultos, claro, siempre y cuando la nueva normalidad nos lo permita, ¿verdad? Pero, hermanos, tenemos que entender que estas son las cosas que llenan al cristiano del Espíritu Santo. El canto, las alabanzas o las canciones, como le quieras llamar, a lo que hacemos al principio, tienen esa función. Empezar a llenarnos del Espíritu de Dios. En agradecimiento, las acciones de gracias, hermanos, muestran cómo está tu lámpara. No es eso, pastor, es que a mí me da pena. Es lo mismo, hermano. Una persona que está lleno del Espíritu Santo no tiene temor. Dice segunda carta de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque Dios no nos ha dado espíritu de
cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. O sea, hermanos, son características de estar llenos del Espíritu Santo. Pues es que no tengo nada que agradecerle, hermano. ¿Acaso no te llegó el aire a tus pulmones? ¿Te faltó el alimento? ¿Te contagiaste de COVID? Creo que tenemos de sobra, ¿verdad, hermanos, que agradecer a nuestro Dios? Yo sé que humanamente da vergüenza, hermanos, pero quisiera que te pararas acá al frente y entendieras lo que es tener pánico escénico, ¿verdad? Pero ¿por qué nos paramos aquí? Frente a un público. No nos paramos aquí porque seamos muy buenos. Nos paramos, hermanos, porque nos ponemos en oración para poder hacerlo, para poder ser agradecidos con nuestro Dios. Eso, hermanos, tiene que ir viendo cómo estamos nosotros en esta área de nuestro aceite. ¿Cuánto te la pasas leyendo tu Biblia, hermano? Así como lees el periódico de Facebook, así deberías de leer la Biblia. Ahora déjame te digo, hermanos, que postear una imagen cristiana en Facebook tampoco te hace ser lleno del Espíritu Santo, ni te hace ser mejor cristiano, ni mucho menos poner esas famosas cadenas. No, hermanos, es muy equivocado. Es que yo me la paso escuchando todo el día alabanzas en mi casa. Eso tampoco, hermanos, te hace ser lleno del Espíritu Santo. No digo que sea malo, de hecho es muy bueno, pero eso tampoco te hace ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuánta música secular escuchas? Hay quienes salidos del templo, inmediatamente le suben todo el volumen a su auto y es pura música mundana. ¿Qué les quedó de la predicación? ¿Qué les quedó del Espíritu Santo? No, yo por eso pongo alabanzas. Y así nos queremos justificar, ¿verdad? Ahora, hermanos, son cosas de forma, pero que nos denotan o nos dejan ver cómo está nuestra lámpara. ¿Cuántos quisieran tener siempre aceite en sus lámparas? Pues levanten su mano, hermanos. Si no, ¿cómo voy a orar por ustedes? ¿Quieren tener aceite en sus lámparas? ¿Y por qué los que no la levantaron no la quieren? Hay dudas. Precisamente para eso estamos. Y es un constante peligro, hermanos. Levítico 24, capítulo 2 dice: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente, porque las lámparas no debían apagarse nunca. Y esto, hermanos, tipifica, hermanos, siempre estar ardiendo en el Espíritu Santo, en obediencia, en alabanza, en oración y lectura. Esto, hermanos, debemos estar haciendo todos nosotros, y es la única manera en que vas a llenar tu lámpara con poco aceite. Ahora vamos a ver a la que tendríamos que estar aquí, ¿verdad? A la que está llena. Una lámpara llena arderá continuamente para la gloria de Dios, para iluminar a todo el que le rodea, pero principalmente, ¿para qué es una lámpara? Para alumbrar lugares oscuros. Amén. Para aprender lo que significa eso, hermanos, es estar en constante servicio. Porque una lámpara es lo que hace, ¿no? Da un servicio. Y un cristiano con su lámpara llena siempre está en servicio. No depende de las circunstancias. Ay, es que me está yendo mal en el trabajo, económicamente me está yendo muy mal. Pues yo hoy no tengo ganas de hacer esto. Oye, yo no tengo ganas de ir a la iglesia, amaneció bien lluvioso y ¿me explico? Son las circunstancias, son las características. Una lámpara llena significa un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo que brilla en todo lugar. Y para que sea eso una realidad, tú tienes que estar en constante servicio, ¿verdad, hermano? Y no te engañes creyendo que eres luz en todos lados. Posiblemente seas como dice mi abuelito,
luz de la calle, o candil de la calle y oscuridad de su casa. Ahí, hermanos, implica el testimonio que le das a los de afuera. ¿Cómo está tu vocabulario? ¿Se acuerdan cuando descubrieron a Pedro entre la multitud, cuando Jesús iba a ser crucificado? Le dijeron, ¿tú eres su discípulo? No, yo no soy. Claro, porque hablas como él. Tú, mi hermano, ¿alguna vez te han dicho, hablas como cristiano? Si yo me sé muchos pasajes de memoria, no, yo estoy hablando del testimonio. ¿Alguien te ha reconocido que tú eres diferente porque hablas, caminas, vistes y ves diferente? Y sobre todo, eres fiel a tu Dios. Aquí estamos viendo características, ¿verdad? Para que no nos estemos engañando. Una lámpara siempre, una lámpara llena, siempre. Escúchalo bien, hermano, no es en temporadas, no es a veces, no es si hay pandemia o no hay pandemia. Siempre arderá continuamente para la honra y la gloria de Dios. Dice Lucas capítulo 12, versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Por qué crees que Jesús les decía eso a sus discípulos? Porque los necesitaba siempre activos por lo que se les iba a venir en persecución, iba a ser sumamente difícil. Y una persona que no está llena del Espíritu Santo sucumbe ante cualquier circunstancia adversa, porque está más al pendiente de la circunstancia de quien tiene el control de las circunstancias, que es nuestro Dios. Él, hermano, sigue sentado en su trono y Él tiene la voluntad de todas las cosas que pasan. Y por eso, hermanos, tenemos que estar al pendiente de cómo están nuestras lámparas. Siempre, hermanos, hay que entender. Ahora, la palabra ceñidos vuestros lomos tiene un significado muy especial. Quiere decir, hermanos, apretar, fajar, prepararse para la lucha, por la pelea o para el trabajo. ¿Se acuerdan, hermanos, que en la antigüedad vestían de sotanas prácticamente, ¿no? Bueno, ceñir nuestros lomos es que agarraban una faja y se la enrollaban en las partes íntimas y la cintura y se iban a la guerra, se iban a trabajar o estaban listos para el servicio. En otras palabras, hermanos, arremángate las mangas y ponte a trabajar. Eso significa, hermanos, ceñir vuestros lomos. Pedro dice, ceñidos vuestros lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que de mi entendimiento, hermanos? Estar listos y preparados para escuchar la voz de Dios y la voz del Espíritu Santo en toda obediencia. A eso se refiere el apóstol Pedro, hermanos. Y una persona que tiene su lámpara llena, obedece a la brevedad. No cuestiona, no juzga, no critica, simplemente obedece. Pero no obedece al pastor, obedece la voz del Espíritu Santo. ¿O por qué creen que Jesucristo en los evangelios y en las cartas de Asia Menor, en Apocalipsis 2 y 3, siempre terminaba diciendo, el que tenga oídos, oiga, ¿quién? Lo que dice el Espíritu a las iglesias. ¿Y quién es la iglesia? Ustedes, hermanos, los creyentes, junto con el pastor. Y tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu Santo dice. Y, hermanos, el Espíritu Santo dice, aquí viene el esposo. ¿Cómo está tu lámpara? Ya te di tres maneras para que veas las características de cómo te encuentras. Ahora, pues, hermano, tenemos que entender que la lámpara vacía, pues obviamente, y es entendible que pertenece a las insensatas, ¿no? Pero la de poco aceite no se queda atrás. Posiblemente, hermanos, es la que más está en peligro, porque como tiene poquito, se confía más que los demás. Yo aquí todavía tengo poquito, yo creo que sí me alcanza. ¿Estás seguro, no? Entonces, ¿por qué estás cabeceando? ¿Por qué estás durmiendo? Y no estoy hablando literalmente, estoy hablando dormir de manera espiritual, no estar atento a las cosas de Dios.
Si se te hacen gravosas las cosas de Dios, hermanos, pues estás en un serio problema. Porque el Señor dijo que nosotros lleváramos su carga, porque su yugo era ligero. Mientras Él está dispuesto aún, hermanos, no solamente ir a la cruz, morir y resucitar por nosotros, sino aún está dispuesto a llevar toda tu carga. Y cuando dice toda, es toda, hermano, para que se te facilite la vida. Y eso solamente se logra en Jesús. Dice Mateo 25, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Este es el tiempo, hermano, de llenar tu lámpara. Despierta, por favor. Estoy bien despierto, pastor. ¿No me ve bien activo? No, hermano, no me refiero en ese sentido. Qué bueno que lo estás, gracias a Dios. Me refiero, hermanos, a tu vida espiritual. Porque tal vez, hermanos, no te das cuenta que estás en peligro de que cuando venga el esposo, cuando venga el Señor Jesús, y no escuches el clamor, porque según tú tenías tiempo de ir todavía a comprar aceite, porque el Señor tarda mucho, como muchos lo tienen por tardanza. Se va a cerrar la puerta, hermano. Y acuérdense, hermanos, Apocalipsis dice que el Señor es el que abre y ninguno cierra, y es el que cierra y ninguno abre. Dios, hermanos, fue el que cerró la puerta al arca de Noé cuando vino el diluvio, y solo se salvaron 8 personas. El Señor es el que cierra las puertas, hermano. Tú no puedes hacer nada para volverlas a abrir. ¿Crees que tienes tiempo para mañana? ¿Tiempo para después? Cuando te des cuenta que el esposo vino y quieras buscar aceite, será demasiado tarde. Y hermano, te quiero hacer una invitación: no vivas de vidas prestadas. ¿A qué me refiero con eso? No vivas de oraciones prestadas, pidiendo a los demás. Y no digo que sea pecado el que tú le digas a un hermano: hermano, ora por mí. Claro que lo vamos a hacer, con todo gusto. Pero si a eso solamente se reduce y se resume toda tu vida espiritual en oren por mí, oren por mí, oren por mí, ¿y tú cuándo vas a orar? ¿Me explico, hermano? No vivas vidas prestadas, porque por amor a este hermano posiblemente el Señor te conceda las peticiones, por amor a ese hermano, no por ti. Sin embargo, para la única manera en que tú puedes recargar tu lámpara es que tú mismo busques el rostro de Dios en oración y busques llenarte de su presencia. Eso es algo, hermanos, que tenemos que entender. No basta con que papá y mamá vengan a la iglesia y ya. ¿Y tus hijos? ¿Qué no te ha entendido que el alma que pecare esa morirá? ¿Qué parte no has entendido, hermano? Que se acerca el tiempo. Creo que el domingo te debe haber quedado claro, ¿verdad? ¿Cuántas horas va a ser mal enseñado tu hijo de una manera impía? Y aún así, hermano, no lo traes a la iglesia. Entiendo nuevamente el temor de contar, pero si sigues todas las medidas, ¿dónde está el problema? Allá atrás, adentro, están con cubrebocas, está sanitizado, la maestra está preparada para hacerlo. ¿Y tú crees que tu hijo, por dibujar un arca de Noé, se va a salvar? Estás muy equivocado. Y les mostré claramente que tenemos un Dios de generaciones, amén, y que es responsabilidad de padres y abuelos, no solamente de los padres. Digo, si es que tienen su lámpara llena. Tienes que entender, hermano, que vivir de vidas prestadas, el aceite es de tu hermano, es de él, no es tuyo. Para llenarte del Espíritu Santo, que es el aceite de la lámpara,
Tú mismo debes de orar todos los días y tener y buscar una relación personal con Dios. Ayunar y vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Y la palabra de Dios es muy clara. Nos enseña en Mateo 25, hermanos, ya voy a terminar, toda la clase, toda la iglesia del Señor cabecea. Todos, hermanos, toda la iglesia se durmió en esta pandemia. Toda la iglesia, hermanos, en esta pandemia lo tomó de la manera más equivocada. La más grande oportunidad para no ir a la iglesia. La más grande justificación para no obedecer. Ay, ahorita no nos van a dar lata con eso, no nos va a dar lata con aquello, hermanos. Eso indica cómo está tu lámpara. Y la pandemia, el Señor la permitió para evidenciar cómo está su pueblo, cómo está la lámpara de sus hijos. Y como les he estado diciendo, hermanos, esta pandemia revelará y expondrá a los verdaderos hijos de Dios. ¿Y cómo está tu lámpara? Tenemos que entender esas cosas, hermanos, porque hay un peligro. Y el peligro es que, hermanos, si no despiertas y sigues cabeceando, pronto la novia del Cordero va a ser arrebatada para las bodas. Y si tu lámpara está vacía, te vas a quedar. Se van a cerrar las puertas y habrás quedado fuera de las bodas. Con tus hijos, porque no hiciste lo propio, ni lo pertinente. Solo los que estén preparados, como las prudentes, entrarán a las bodas del Cordero. Prepárate, Cristo viene pronto. Hay que orar, hay que ayunar, hay que santificarnos. Despierten ya, por favor. Dejen de dormir, dejen de jugar a ser cristianos. Dios, hermanos, recuérdense que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Y escucha, hermanos, este clamor, porque que no te quedes fuera, por favor, hoy es el tiempo, porque después de que clames, Señor, ábrenos, ya va a ser muy tarde. Y el Señor, la única respuesta que van a escuchar al Señor es: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y ahí es donde tenemos que entender lo que significa hacer lo bueno y hacerlo mal. Pero ese es otro tema, ¿verdad?, que vamos a atender más adelante. Así que, hermanos, tenemos que atender el llamado. Y es algo muy, muy urgente e importante que revisemos cómo están nuestras lámparas. Las circunstancias, las características evidencian cómo estamos. Así que, hermano, yo te invito a que si te encuentras en la etapa peligrosa de tu lámpara vacía, de que no tienes llenura del Espíritu Santo y vives una vida desordenada y en pecado constante, hermano, te acerques al altar, te acerques al trono del oportuno socorro, para que el Señor perdone tus pecados y puedas volver a llenar tu lámpara, porque si no te vas a quedar. Se van a cerrar las puertas y ya nada vas a poder hacer. Si tienes tu lámpara con poco aceite, aún estás en peligro, pero el peligro que corres, hermano, es que estés en una tibieza espiritual. Y acuérdense lo que dice Apocalipsis 3: más te valiera que fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, yo te voy a vomitar de mi boca. Al Señor no le agradan los tibios, y también está en el peligro de quedarse fuera. Y si por el contrario, hermanos, tienes el Espíritu lleno, tu vasija llena, tu lámpara ardiendo continuamente, hermano, no te confíes. Hay
santificarse aún más, ayunar por todos aquellos que tienen sus lámparas vacías. Así que, mi hermano, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y quiero terminar con una pregunta con la cual quiero que te vayas, pero que estés muy honesto a contestarla. Si el Señor viniera en este preciso instante, ¿te irías con él? ¿Cómo está tu lámpara? Si la tienes llena, te la garantía. Si la tienes medio